Aplicaciones de la función lineal. El problema 3. Vamos a ver un tercer problema sobre cómo podemos utilizar las funciones lineales en la solución de situaciones cotidianas. Vamos a leer el problema en cuestión. En el rectángulo ABCD, que es el rectángulo que tenemos en las tres figuras, es el mismo. El punto E se mueve sobre el borde del rectángulo, desde A hasta D, pasando por los puntos B y C. Cuando el punto E se ha movido X centímetros, se toma el área del triángulo AED como Y centímetros cuadrados. Observa las figuras y responde. Número 1. Explica qué sucede con el área del triángulo AED cuando. Literal A. E se desplaza sobre el lado AB. Es decir, X toma valores de 0 a 5. Para poder responder todas las preguntas tenemos que entender los elementos que se involucran en el problema. Tenemos nuestro rectángulo ABCD, está definido por 4 vértices. Recordemos que para hacer rectángulos tienen que ser un cuadrilátero de lados opuestos iguales y ángulos rectos de 90 grados. Entonces tenemos los 4 vértices A, B, C, D. Y tenemos un punto E, que va a recorrer 3 de los lados del rectángulo. ¿Cuáles son esos 3 lados? El lado AB, como se muestra en la figura. Observe E, partió del punto A y empezó a bajar, a bajar, a bajar y va caminando hasta llegar a B. Después va a empezar a recorrer el lado BC, caminando desde B hacia la derecha hasta llegar al punto C. Luego, cuando llegue al punto C, eso lo podemos ver en la figura 2, cuando está recorriendo BC. Luego, cuando llegue al punto C, en la figura 3, podemos ver que E sigue su camino, subiendo en esta ocasión, hasta llegar al punto D. Entonces, podemos ver que E se va a desplazar sobre 3 de los lados del rectángulo, haciendo un recorrido. Ahora, cuando E se vaya desplazando, si nos fijamos, se van a ir formando triángulos que tomen como base el segmento AD que mide 8 centímetros. Entonces, los vértices del triángulo, como ya hemos dejado aquí claro, van a ser AD, que son los vértices de la base, y el punto E, que es el que se va a ir moviendo. Ahí tenemos 3 triángulos de ejemplo en las 3 figuras. Ahora vamos a entender qué es lo que pasa con las áreas de los triángulos a medida que E se desplace en el segmento AB, dice el literal a medida que E camine sobre el segmento BC y en el literal C a medida que E se desplace sobre el segmento CD. Vamos al primer caso. Todos sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, pero en el caso de un triángulo tenemos que el área es base por altura entre 2. Esta fórmula funciona para cualquier triángulo. En particular, en los triángulos rectángulos, la base y la altura son los lados más pequeños, los que forman el ángulo recto. Es decir, que en la figura 1, el triángulo que se ve que está relleno, color morado, lila, tiene de base 8 centímetros. Y la altura, en este caso, está formada por el segmento AE. Ahora pensemos, ¿qué ocurre con el área del triángulo a medida que E se va desplazando hacia abajo? Si nos fijamos, la figura que tenemos ya en la figura 1, vemos que hay un triángulo de ejemplo, pero analicemos otros triángulos. E se está desplazando por acá, va hacia abajo.
llegó hasta el punto que muestra la figura. Pero si E continúa desplazándose hasta este punto, podemos pensar qué es lo que ocurre con nuestro triángulo. Si nos fijamos, vamos a tener un triángulo, en esta ocasión, con una altura más grande. En consecuencia, vamos a tener un triángulo más grande. A medida que E siga bajando, acercándose al punto B, la altura del triángulo va a ir aumentando. Como consecuencia, como la altura va a ser mayor, el área del triángulo va a ir siendo también mayor. Por lo tanto, en el literal a medida que E se desplace desde A hasta B, ¿qué ocurre con el área del triángulo? Como respuesta vamos a tener en el literal A que el área va a ir aumentando. ¿Y eso a qué se debe el aumento? Pues se debe a que la altura del triángulo aumenta, ya que la altura aumenta. Note que la altura va a empezar desde 0 cuando E esté en el punto A, ahí la altura del triángulo va a ser 0. Y a medida que E vaya bajando, la altura del triángulo va a ir siendo más grande. Cuando E llegue a ser igual o a ubicarse donde está el punto B, hasta aquí, en ese momento la altura del triángulo va a ser 5, que coincide con el lado del rectángulo. Ese va a ser el momento en el que el triángulo va a tener la mayor altura en el caso del literal A. Con eso ya tenemos la respuesta del literal A. Vamos al literal B. ¿Qué ocurre con el área del triángulo a medida que E ya llegó al punto B y empieza a desplazarse sobre el segmento BC? ¿Qué va a ocurrir con el área del triángulo? Bueno, analizamos la misma fórmula. Tenemos que área es igual a base por altura entre 2. Pero resulta que la base sigue siendo AD, 8 centímetros. Y para cualquier triángulo que nosotros formemos, si ubicamos, por ejemplo, otro punto, o si E se desplaza hasta aquí, sigue moviéndose hasta llegar aquí, vemos que el triángulo que se va a formar también con esta ubicación nueva del punto E, va a seguir teniendo la misma base. Entonces, para cualquier triángulo que se forme, a medida que se vaya moviendo sobre BC, la base sigue siendo igual, así como nos ocurrió en la figura 1. Ahora, entonces, ¿de quién depende el área? Si esta aumenta o disminuye. Depende de la altura. En el caso 1, en el literal A, dijimos que el área aumentaba porque la altura aumentaba también. Pero ¿qué pasa en el caso del literal B? Veamos cómo son las alturas de los triángulos. En este caso, que nosotros hemos planteado, la altura es de 5 centímetros porque coincide con el lado del rectángulo, ya que la recta es paralela a los lados del rectángulo que miden 5. ¿Y qué ocurre con el que se nos da ya en la figura? Si nos fijamos nuevamente la altura, así como en el que nosotros dibujamos, la altura sigue siendo paralela a los lados de 5, por lo tanto la altura sigue siendo 5. ¿Qué significa eso? Que para cualquier punto donde E se ubique sobre BC, la altura de los triángulos va a ser 5 siempre y la base va a ser 8 siempre. Entonces, todos los triángulos que se formen de esta forma cuando el punto o el vértice E se encuentre sobre el segmento BC, van a tener todos altura 5 y todos base 8. Por lo tanto, en esta zona, cuando E esté sobre el lado BC, todos nuestros triángulos van a mantener la misma altura. Por lo tanto, podemos decir que en este punto la altura va a ser constante. Porque lo que nos están preguntando es, explica qué sucede. En este caso, podemos decir que se mantiene constante, ya que la altura se mantiene constante. Pues la altura
es constante. Y ya vimos por qué sucede eso. Porque la altura es el segmento que cae perpendicular y es paralelo a los lados que miden 5. Como consecuencia tienen la misma medida. Ahora, hasta aquí hemos tenido un razonamiento bastante sencillo. Vamos a ver el literal C. ¿Qué ocurre con el área del triángulo cuando E se desplaza sobre el lado CD? Aplicando una lógica sencilla, podemos saber que va a disminuir. Porque si nos fijamos, ahora el área que empezó siendo, o el área de nuestro triángulo que empezó cuando estaba en el punto C, aquí empezó el área o la mayor de las alturas de nuestro triángulo, cuando empieza su recorrido de C a D. Entonces vemos que a medida que E vaya subiendo, la altura del triángulo va a ir disminuyendo. Entonces, como consecuencia, el triángulo se va haciendo más chiquito, abarca menos superficie, por lo tanto su área disminuye, pues la altura disminuye. Vamos a poner eso también. Pues la altura disminuye. Con esto tenemos resuelto lo que es el número 1 de los 4 ítems que se me han presentado. Ahora bien, número 2. Expresa el área Y del triángulo AED cuando E se mueve de A hasta B. Aquí ya vamos a utilizar los números porque ya se nos está pidiendo cantidades o expresiones algebraicas. Muy bien. Y para eso sí, vamos a necesitar un análisis muy importante. Recordemos que el área se calcula base por altura entre 2 y eso es lo que tenemos que tener en mente. Ahora, algo claro en todos nuestros casos, la base es 8 centímetros. Aunque se encuentre en la parte de arriba, entiéndase que esa es la base de nuestro triángulo. Ahora bien, el área, vamos a determinarlo, base por altura entre 2. Área igual, base por altura entre 2. Según nuestras indicaciones en el número 2, dicen que tenemos que considerar como área a Y. Entonces tendríamos Y igual base, la base en nuestro caso es 8, por, y aquí es donde viene el hecho de que es X. Vámonos a la indicación. Y dice la indicación, cuando el punto E se ha movido X centímetros. Entonces, X lo que representa es el camino, la cantidad que ha recorrido el punto E. Por eso es que se están definiendo aquí estos intervalos. Si alguien tiene esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando E se desplaza sobre el segmento AB? Lo que ocurre es que él va a recorrer una cantidad de centímetros de 0 a 5 centímetros, porque ese es el valor que tiene E a la hora de recorrer el segmento AB. Entonces, vamos a entender este intervalo que está aquí, donde nos dice que X toma valores entre 0 y 5. Tenemos que entender qué es X. X representa el recorrido, la distancia que E lleva recorrida. Entonces, cuando E se ubica en el punto de partida, que tenemos aquí, donde está A, y empieza a bajar, entonces X empieza a contar. ¿Por qué? Porque X es la distancia que lleva recorrida E. Por ejemplo, aquí la X va tomando 1, cuando E ha bajado 1 centímetro, sigue bajando E, X sigue aumentando. Cuando E llega a la mitad del segmento, entonces X tiene el valor de 2.5.
porque ha recorrido la mitad del recorrido, desde A hasta B. Entonces, E sigue bajando, X sigue aumentando, X es 3, sigue aumentando porque E sigue bajando, X es 4, sigue bajando E, entonces X sigue aumentando. Cuando E llegue aquí, ha recorrido desde A hasta B, ha recorrido 5 centímetros. Por eso es que X en este punto, cuando E esté aquí, X toma el valor de 5, porque E ha recorrido 5 centímetros. Entonces, esa es la explicación de este intervalo que tenemos acá indicado, que mientras E se desplace sobre el segmento AB, X, que representa el desplazamiento, la medida del desplazamiento, va a tomar valores de 0, que es cuando E estaba en el punto A, sobre el punto A, hasta 5, que es cuando E coincide con el punto B. Entonces, si nos fijamos en este segmento, en este momento, cuando la E baja desde A hasta B, la altura del triángulo está definida por precisamente el valor de X, ya que si E ha recorrido 3 centímetros, X toma el valor de 3 centímetros. Si E ha recorrido 4 centímetros, entonces X, que representa el recorrido, tomaría el valor de 4. Por lo tanto, en esta figura 1, en el caso 1, el desplazamiento cuando E baja de A hasta B, X se convierte en la altura o toma el valor de la altura de los triángulos que se van formando. Por lo tanto, tenemos que base por altura, 8 por X, es 8X, entre 2 es 4X. Para nuestra primera situación, el área la podemos determinar de esta forma, Y igual 4 por X. Esa sería la respuesta entonces del número 2. Y área va a ser igual a 4 por X. Y X es la distancia recorrida por el punto E, que va a mantenerse, por supuesto, desde 0 hasta 5. ¿Qué pasa en la figura 2? ¿Qué es lo que me pide el ítem número 3? Determina el área Y del triángulo AED cuando E se mueve desde B hasta C. Ahora E ya se ubicó aquí, ya alcanzó los 5 centímetros de recorrido y empieza a aumentar su medida. Cada vez que siga aquí, la medida de su recorrido va a ir aumentando. Empezó aquí en 5 centímetros porque ya alcanzó los 5 centímetros y se va a desplazar todo esto hasta llegar al punto C. Como este lado del rectángulo mide 8 centímetros, por eso es que se va a mover desde los 5 que ya había recorrido hasta los 13 centímetros, porque los 5 más los 13 que llevamos en este momento, perdón, los 5 más los 8 que mide BC, se convertiría en 13 centímetros. Por eso es que definimos este intervalo para la figura 2, de 5 a 13. Ahora, ¿qué ocurre con el área del triángulo? Como dijimos en el literal B del número 1, el área en la figura 2 se mantiene constante, porque en este caso la altura se va a mantener constante, sin importar dónde se ubique E sobre el punto BC. Por lo tanto, para la número 2 vamos a tener Y igual base, que es 8, por altura. Dijimos que la altura va a ser 5 para cada o cualquier punto sobre BC entre 2. Donde tenemos que en esta figura o en este momento el área va a ser 20 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta para el literal o el numeral 3 es Y igual 20. Una ecuación de una función constante. Constante igual a 20. Cuando E se desplace de B a C. O sea, cuando la X, que representa el recorrido, tome valores desde 5, ya que parte del punto B, cuando ella recorrió 5 centímetros, hasta el punto C, que es cuando la X
que representa la distancia recorrida de E, va a ser 13 centímetros. Los 5 del segmento AB con los 8 del segmento BC. Y llegamos a que B llegamos a que E para la tercera figura se encuentra aquí. Se encuentra ahí. E ya ha recorrido, ya dijimos que ha recorrido 5 centímetros aquí, otros 8 centímetros aquí. Así que en este lugar, en este punto E, lleva recorrido 13 centímetros. Es decir, que la X, que representa la distancia recorrida, toma el valor de 13 en este momento. A partir de aquí, que E empiece a subir desde C hasta D, la X sigue aumentando. Va a seguir aumentando, porque la X representa el recorrido, la distancia recorrida por el punto E. Entonces, la X, que representa la distancia, va a seguir aumentando hasta llegar a este punto. Cuando E llegue a este punto, que esté sobre el segmento o sobre el punto D, mejor dicho, en ese lugar, E va a haber recorrido los 13 centímetros que teníamos hasta llegar a C, más los 5 centímetros que mide CD. Entonces, E va a haber recorrido en ese punto 18 centímetros, lo que significa que X va a tomar como valor máximo 18 centímetros. Ahora bien, vamos a escribir la función para el área en esta tercera figura. La pregunta número 4 o el ítem 4 dice, expresa el área Y del triángulo AED cuando E se mueve desde C hasta D. Entonces tenemos siempre que el área es igual a base por altura entre 2. Tenemos que el área Y es igual a base, la base sigue siendo 8, por la altura entre 2. Aquí viene la parte interesante. La altura. La altura de los triángulos en la tercera figura, ¿cómo la vamos a definir? Utilizando la incógnita o la variable X. Tenemos que entender que X no representa la altura del triángulo. En la figura 1, ahí sí X coincidía con la altura del triángulo. En la figura 2, X no coincidía con la altura, porque la altura era 5 y era constante, mientras X se movía desde 5 hasta 3. En la figura 3, X no corresponde a la altura, sino que X es, como dice la indicación, la distancia que ha recorrido el punto E. Entonces, si nos fijamos, esto que está aquí, como un ejemplo, esa sí es la altura de nuestro triángulo. ¿Y qué elementos lo forman? Bueno, si nos fijamos, es lo que le hace falta a E para llegar al final. Lo que le hace falta a E para haber recorrido los 18 centímetros de su trayecto total. Es decir, que la altura de nuestro triángulo en la figura 3 se va a definir como lo que le falta, la distancia que le falta a E para llegar a su destino, que es a los 18 centímetros de recorrido. ¿Y cómo podemos representar o calcular esa distancia? Sencillo. Lo escribimos 18, que es el recorrido total, menos el recorrido que E lleva hasta el momento. ¿Y quién representa el recorrido hasta el momento? Lo representamos con X. Entonces, la altura del triángulo en la tercera figura es lo que le hace falta recorrer a E para recorrer los 18 centímetros en total. ¿Y cómo representamos lo que le hace falta? Pues mediante una resta. 18, que es el total, menos lo que ya recorrió, que lo representamos con X, para que nos dé lo que hace falta. Y aquí podemos realizar las operaciones indicadas. En este caso podemos hacer la división de 8 entre 2 primero, y tenemos que eso nos da 4,
multiplicado por 18 menos x. Y haciendo las operaciones y ordenando nos quedaría 4 por menos x, menos 4x. Y 4 por 18 en este caso es más 72. Por lo tanto, la ecuación o la función que expresa el área del triángulo cuando S se mueve desde C hasta D, como lo muestra la figura 3, la podemos representar como y igual menos 4x más 72. Y esta sería la solución al problema de aplicación número 3 de las funciones lineales. Como hemos dicho en clases anteriores, no hay una fórmula, no hay un proceso determinado, sino que tenemos que utilizar el razonamiento y el conocimiento que tenemos previo de lo que es la función lineal.